El tema que vamos a ver esta mañana, hermanos, como ya está escrito ahí, es el tema de la fe. La fe es un tema fundamental para el que se dice ser cristiano. Realmente la fe es un tema fundamental para todo el mundo, incluso los que no se dicen ser cristianos. Pero la fe proviene de este libro, proviene de la palabra que Dios nos ha dado. Hice la tarea de ver qué tan frecuente se habla de la fe en estas páginas y encontré que la fe se menciona en la Biblia, en las Santas Escrituras, cientos de veces. Traducido al español como el sustantivo fe, la palabra en griego pistis la encontramos en el Nuevo Testamento 244 veces. Pero adicional a la fe tenemos el verbo creer o la palabra cree en todas sus conjugaciones pasado, presente y futuro, ¿no? Al igual que plural, tenemos palabras como creer, cree, creemos, creyeron en el antiguo, creéis, creáis, creed, creerle, creemos, creyeron. Entre algunos que seguro se me escaparon, todas las veces que ocurre esta palabra están traduciendo la misma palabra en griego, pisteo. A diferencia de fe, este es creer, pisteo. Creo que lo pusieron ahí, sí, ¿para qué? Claramente no soy experto en el griego ni mucho menos, pero es muy interesante cómo en el original que tenemos, ¿no? Que no es lo traducido, es exactamente la misma palabra que nosotros la traducimos hacia múltiples direcciones. Pero bueno, continuamos. En el hebreo tenemos la palabra aman o amán, 248 veces hablando del concepto de la fe en el Antiguo Testamento. Perdón, 98 veces en el Antiguo y pisteo 248 veces. Si me equivoco, ahí les puse el dato para que lo pudieran tener. Adicional tenemos la palabra hebrea bactá, presente en el Antiguo Testamento, transmitiendo el concepto de fe, traducido como el verbo confiar o confían, confiaré, confío, confiado, y del antiguo confiáis, confías, confianza, confiaste. Esa palabra en el antiguo sucede 109 veces. Y adicional a eso hay algunos otros, pero el único que se me hizo súper importante porque aparece en versículos muy clave es esta palabra griega apistia, que es del negativo de fe o el inverso a la fe, que es traducido como incredulidad. Pero entonces, mencionado, bueno, dada la cantidad de veces en la Biblia que se menciona el concepto de la fe, tomando prestada la analogía de la construcción, o algunos sabrán por qué, el fe es cimiento de la religión, es cimiento para el que se dice ser cristiano. Por fuera del concepto de fe, literalmente la palabra Dios o el concepto de la persona de nuestro Creador, hay pocas cosas que aparecen más frecuentemente, ¿no? Obviamente la palabra Dios aparece 5,000 veces, ¿no? Algo semejante. Pero entre estas palabras encontramos más de 700 veces
el concepto de fe en nuestra Biblia. 700 veces. O sea que hay cientos de ejemplos que podríamos tomar hoy que nos podrían dirigir hacia qué es la fe. Quisiera que buscáramos el texto original, volvámoslo a leer, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradar a Dios, algo que suena muy importante. En Efesios 2:8, capítulo 2, versículo 8, famosísimo el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gálatas 2:16, supongo que en la pantalla sí lo alcanzan a poner, pero lo voy a leer. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Mateo 17:20, hablando de los apóstoles que no pudieron echar fuera a los demonios, sin embargo Jesús sí pudo. Y le preguntaron, ¿por qué no pudimos? ¿No? Nosotros apenas estaban conociendo sus dones, ¿no? Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, chiquitita la fe, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada os será imposible. Qué increíble es. Versículos, 4 versículos de muchos que se pudo haber escogido, que mencionan la fe como algo muy importante. En Hebreos nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. O sea, quisiéramos, es una persona importante para nosotros, si no creemos, no le podemos agradar. Sin fe no podemos ser galardonados por Dios, es decir, no podemos ser recompensados por Él. En Efesios, sin fe no podemos tener salvación. Sin fe no podemos tener salvación. En Gálatas, sin fe no podemos alcanzar justificación delante de Dios. Y en Mateo, sin fe no podemos mover montañas. O sea, está hablando de cosas tremendas. Son declaraciones tremendas respecto de la fe y solo son 4 versículos. Y claro, ¿no? Estos mismos versículos que nos dicen qué podemos hacer con la fe, qué no podemos hacer, implica que con fe podemos agradar a Dios, con fe podemos alcanzar salvación y con fe podemos ser justificados delante de Dios. Y luego la última, que es increíble. Con fe podemos mover montañas. Pero el tema de hoy es la fe, o más específico, ¿qué es esto de la fe? Encontramos la fe como un sustantivo, es decir, como si fuera una cosa, como si fuera el púlpito, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, cuando haces el análisis ahí todos piensan que saben qué es la fe, ¿no? Pero es una cosa, está en el lenguaje, así lo está haciendo. Pero con la misma frecuencia encontramos el mismo concepto,
pero en forma de verbo, las palabras que acabamos de ver y por lo cual pensé que era importante que lo pusiéramos. Un verbo que implica que es una acción, tenemos que hacer algo. Entonces tenemos estos dos conceptos. Uno es una cosa como si fuera algo material o hay que hacer algo. Hebreos 11:1, regresamos al texto original. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy certero de algo que va a suceder. La convicción de lo que no se ve. No lo puedo ver, pero tengo convicción que está ahí. Eso así lo dice la versión Reina Valera 60. Pero explorando un poco las versiones como para poder ampliar el tema, a ver cómo decidieron decir esto con cómo va cambiando el lenguaje y demás. En la Nueva Traducción Viviente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Va a suceder algo que estamos esperando y sabemos de verdad que sucederá. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza. No lo podemos ver, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pero tenemos certeza. Entonces esa es la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera actualizada, que probablemente es el que están proyectando, la fe es la constancia de las cosas que se esperan. Constancia, ¿no? Como si fuera la constancia de no adeudo, ¿no? Hay un papelito que dice no debes, ¿no? ¿Quién lo dice? El papelito. Entonces así lo tradujeron. La esperanza, la constancia de la esperanza, ¿no? El papelito, la comprobación, como si fuera la fiel o algo así. La constancia de situación fiscal, pero de lo que esperamos. La comprobación de los hechos que no se ven. Entonces no lo podemos ver, pero de alguna forma u otra sabemos que sucedió. Y en la antigua, regresamos a este tema de como si fuera algo físico. Es la sustancia, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Sustancias, entonces ya no es material, tal vez un líquido, tal vez alguna cosa etérea ahí. Así lo trabajaron, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hay muchas formas de amplificar eso, pero es como el micrófono ahorita, ¿no? Nadie puede ver que se está transmitiendo y que estamos escuchando por medio de las bocinas ahorita y a YouTube y todo eso. La frecuencia exacta por la cual está transmitiendo el micrófono, pero todos sabemos que sí está transmitiendo, porque todos estamos escuchando ahorita aquí. Entonces, algo similar a eso, interesante que aplica tanto ese tema como de un micrófono. No podemos ver cómo se transmite, pero sí lo podemos escuchar y por ende estamos demostrando que sí funciona, ¿no? Regresaremos a eso. Entre tantas formas de cómo ejemplificar este tema, en mi mente, ¿no? Porque acabamos de leer 4 versiones diferentes y todas están como, órale, ¿para dónde va la fe? ¿No? Que es una cosa, es una acción, la puedo cargar, la puedo sentir, la puedo ver, la puedo demostrar, tengo un certificado. ¿Qué es esto? ¿Qué es la fe? Regresemos al ejemplo que para mí es el más importante, ¿no? Por múltiples razones, pero en mi mente siempre regreso al tema del pecado original. Recordemos por un momento el jardín del Edén, Génesis 3, capítulo 3, donde Adán y Eva, viviendo en un estado de perfección. O sea, Adán y Eva estaban en un estado de perfección. Es decir, no tenían necesidad de nada. Todo a su alrededor era perfecto para ellos. O sea, no había nada que pudiese necesitar. Todo era perfecto para ellos. Vivían fuera de cualquier tipo de peligro
o amenaza. Tenían todo, completamente libres. Podrían hacer y disfrutar de lo que sea, con la excepción de una sola cosa. Dios les dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, seguramente morirás. Tenían una infinidad de otros frutos que podían comer. Cuando digo infinidad, literalmente tenían tantos que es imposible que siquiera ya hayan probado todos los frutos del Edén. O sea, no es como, no me voy a adelantar. Tomando libertades con la ejemplificación, y estoy tomando libertades, claramente estoy trasladando el ejemplo a algo que no está en la Biblia, pero que a mi consideración es una buena forma de ejemplificarlo. Es como si Dios le dijera a un hombre, amante de los coches: mira, tienes un garaje con todos los coches que han existido, desde el modelo T inicial hasta toda variante de hipercoche, supercoche que te puedas imaginar. Literalmente todos los coches que han existido. Pero para esto, tienes todos los caminos, todas las pistas que han existido. O sea, date vuelo con tu colección de coches. Utilízalos en todo el planeta. Pero este bochito blanco, ya sabrán por qué un bochito blanco, que voy a dejar aquí estacionado en una cochera completamente aparte. O sea, no estaba ahí con toda la demás colección y por accidente. O sea, está separado. No lo puedes usar. Ni tocarlo, ni prenderlo, mucho menos moverlo. El día que te subas a ese bochito, lo prendas, seguramente morirás. Antes de seguir la analogía, pongamos hipotéticamente del lado de una mujer, ¿no? Porque una mujer va a decir, ay, mi cochera, ¿qué? ¿No? Solo de un lado. Es como si Dios le dijera a una mujer: aquí tienes un closet. Bueno, mal ejemplo, no es un closet, yo creo que sería una plaza comercial completa, ¿no? Toda la ropa que existe, todos los colores y tipos de tela, todos los accesorios, llámese diamantes, perlas, collares, aras, bolsos, zapatos, todo de oro y lo más fino que pueda existir. Todo perfecto, todo hecho a tu medida, ¿no? Cenicienta ahí. Todo el sastre hecho perfecto, no de que lo tengo que llevar al sastre, ya tienes todo perfecto para ti. Pero hay un vestido blanco que Dios te muestra en un anaquel, o sea, no está en el closet, está completamente, está en otro lado. No es de que por accidente, nada de eso, ¿no? Dios te dice: no toques este vestido, no lo muevas, pero nunca te lo pongas. El día que te lo pongas, seguramente morirás. Un tiempo después de que ya hayas disfrutado cualquiera de esos dos hipotéticos, ¿no? Paralelos a Adán y Eva. Obviamente la enseñanza real es Adán y Eva, pero trasladándolo a algo que para nosotros sería, oye, eso suena interesante, ¿no? Un tiempo después de que ya hayas gozado, o sea, hayas disfrutado, ya estrenaste, son innumerables, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitarías para estrenar todo eso? El punto de que es ilimitado, y aplica exactamente igual con Adán y Eva, es que no había nada de que estoy aburrido o estoy insatisfecho. Es que ya me cansó eso. Ni siquiera sabían qué era la insatisfacción. Están en un mundo perfecto. O sea, no es como, ya, ese juego otra vez, ¿no? Están disfrutando, llega la serpiente.
para nuestros ejemplos, podría ser, no sé, en el caso de las mujeres, un diseñador de modas, el más importante, el que sabe cómo poner todo perfecto, o de los coches, el piloto más prominente, que te va a decir cómo manejar todo, ¿no? Y te dice, lo que Dios te dijo es mentira. La cosa prohibida es la mejor de todas, mejor que toda la colección completa que tengas. Dios no quiere que la tengas porque es la mejor, porque así serás como Él. Piensen en estos dos hipotéticos. No es un tema de aburrimiento, no es un tema de que estoy cansado, ya me cansé, no es un tema de intriga por lo desconocido. Es que eso nunca lo había visto. Pues no has visto 85% de tu colección. O sea, no es un tema de novedad, no es un tema de que es que me falta algo, ¿no? No es que ya no tenían nada que hacer, ya se acabaron el mundo. Ya están cansados, ya es que no me ha dado suficientes cosas, ¿no? Pues ya, total, hay que probar el fruto prohibido, pues va, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues ya estoy cansado. O sea, tantas veces temas como regresar al Edén, ay, qué flojera, ¿no? Y entonces no podemos dimensionar la perfección, no podemos dimensionar todo lo que implicaba, o sea, el tema de la perfección hay que meditarlo, o sea, realmente es clave en este tema de la fe. Pero regresemos al tema, ¿qué es la fe? En ambas analogías acabamos de llegar a una encrucijada. Alex, si me ayudas ahí con la imagen. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿A quién le vamos a creer? Este es el punto que en todos los ejemplos de la fe está. O sea, esto en todas las veces que está mencionada la fe está este punto. Dos caminos. Ahí estamos en una encrucijada, son dos opciones en todos los ejemplos de la fe. La serpiente nos dice que el bochito o el vestido es mejor que todo lo que ya tenemos. La cosa prohibida es mejor que todo lo demás, todo lo que ya tenemos. Y que lo que dice Dios respecto de la muerte no es para tanto. Si lo pusiéramos en la balanza, es más valioso ponerte el vestido tantito que morir. O sea, eso es lo que está sucediendo. Dijeron, pues, el fruto, pues ¿qué es morir? Pero me estoy adelantando. Más vale manejar el bochito, ¿no? Que toda la demás colección, porque, pues total, ¿no? Adán y Eva no sabían qué era morir. Están en un mundo perfecto. Tampoco sabían cuáles eran los beneficios de los que le hablaba la serpiente. O sea, la serpiente los está tratando de convencer. Beneficios, o sea, que para ellos, en ambos casos, no saben qué es morir y no saben cuáles son los beneficios. Esta es la encrucijada. No tenían información en qué basar la decisión de cualquiera de los dos caminos. No tenían información. Creer lo que la serpiente les decía que era mejor o creer lo que Dios les decía que era mejor. O sea, ¿en base a qué van a creer? No sabían que Dios los echaría del Edén. O sea, no sabían que desobedecer implicaría perder todo lo que ya tenían. Tampoco sabían nada de los supuestos beneficios que la serpiente les decía. Les trataba de convencer, ¿no? Todo esto es mejor por acá. En esta encrucijada se puede entender muy bien el concepto de la fe. El punto es, no sabían. No sabían. No tenían nada que les indicara qué sería tener la sabiduría del bien y el mal, hasta que la tuvieran. Tampoco sabían qué era la muerte, no sabían la gravedad de las consecuencias. Pero ahí están, ¿no? No sabían, pero ahí están en el camino, ¿no? Pues, ¿a qué lado me voy a ir? ¿En base a qué en ese camino? O sea, ¿en base a qué tomaría la decisión? No, pues por acá está mejor. Adán y Eva
algo tenían que creer. Tenían que poner su fe en una de dos lugares. Seguir gozando de todo lo que tenían confiados de Dios, hacerle caso omiso a la serpiente o escuchar a la serpiente decir, va, fruto prohibido. Pues a ver, la decisión binaria, blanco y negro, uno de solo dos caminos. Adán y Eva creyeron, el concepto de hoy, lo suficiente para basar su decisión, o sea, creyeron lo suficiente para decidir, para actuar, para hacer algo en base a lo que ellos creían que era mejor. Es lo que vemos en Santiago 2:18, pero eso lo vamos a ver más adelante. No sabemos qué batallas tuvo Eva internas antes de probar. No nos registra eso la Biblia. No nos dice cuánto tiempo pasó. No nos dice cuánto grado de convencimiento tuvo que llegar para convencer a su marido de también probarlo. Porque no solo lo probó ella, lo probó Adán. No obstante el tamaño de su fe, microscópica o gigante, pusieron su fe en lo que les dijo la serpiente. O sea, actuaron en base a lo que les dijo la serpiente y no lo que les dijo Dios. Ya sabemos cómo termina la historia de Adán y Eva, ¿no? Y sé que para muchos es sí, el kinder, pues, por supuesto. Si no han leído la historia directamente de la Biblia, no un parafraseo como yo lo estoy diciendo aquí, léanlo, lean el capítulo 3 de Génesis, véanlo con sus propios ojos, todo lo que les estoy diciendo y la analogía paralela y todo, a ver, pues me dio un parafraseo ahí de 5 minutitos de algo que te tardarías más tiempo en leer, ¿no? O sea, tú mismo leyéndolo. Entonces, léanlo por ustedes mismos. El punto, escogieron o se les hizo más valioso lo que les dijo la serpiente. No sabían, no tenían certeza, todo lo que acabamos de decir, el certificado, mira, el diablo seguramente llegó con algún certificado de la hojita diciendo, mira, por acá es mejor, ¿no? El punto es, le creyeron a ese certificado, no al certificado de Dios, no creyeron el camino de Dios. Este tema se repite una y otra y otra y otra y otra vez en la Biblia. O sea, yo digo 700 veces, hay muchísimos casos en que el ejemplo que nos está dando Dios es fe, pero no lo dice como tal, no aparece la palabra como tal, sino que del contexto de lo que estaba sucediendo, entendemos que actuaron en base a su fe. En Isaías, bueno, así como Adán y Eva no sabían, sin embargo, actuaron en base a su fe, igualito pasó el diablo. En Isaías 14 tenemos una pequeña descripción de lo que pasó con Satanás. Vivía en el paraíso, igual que Adán y Eva, en la gloria misma de Dios. En ese sentido es distinto, pero ambos en la presencia de Dios. Y aún así, actuó en base a sus convicciones. Ahora estamos hablando del diablo. Es decir, actuó en base a su fe, en desobediencia. Sin entrar en detalle, porque tampoco tenemos tantos detalles, Satanás actuó en base a su fe. Es muy probable que no sabía cuál sería la consecuencia de desobedecer. No sabía cuál era la consecuencia, incluso olvídate de desobedecer. Él quiso tomar el lugar de Dios. Pues, ¿dónde estaba escrito que eso está prohibido? ¿No? Quiso tomar algo que no le correspondía. Y yo creo que se quedó anonadado de la severidad de lo que le sucedió. Nadie le había puesto así como, déjate, escribo los 10 mandamientos en la pared y que supiera A o B, que tuviera el ejemplo de la encrucijada, decir, ok, por acá es esto y por acá es esto, y que realmente lo estás poniendo en la balanza. Pues creían que estaban tomando la decisión. En ambos casos,
actuaron en base a su fe y sus convicciones. Adán y Eva actuaron en base a su fe y fueron echados del Edén. Satanás fue echado del cielo. La pregunta importante de hoy es, ¿dónde vas a poner tu fe? Es exactamente el mismo tema que Satanás, que Adán y Eva, nosotros y todos los ejemplos que están en la Biblia. Todos, absolutamente todos, creemos algo. Y lo que es una realidad es que muchos creen algo que está equivocado, creen algo que es una mentira, pero es un hecho que ponemos nuestra fe en algún lugar. Sea el lugar correcto o el equivocado, la realidad es que sin tener certeza, actuamos como si sí la tuviéramos. Tantas creencias de este mundo. El ateo cree que Dios no existe. ¿Y sus certificados? ¿En base a qué cree eso? No sé si valga la pena la lista entera, pero energías, el agnóstico, ¿no? Dios nos creó, pero nos dejó a la deriva, a nuestra suerte. El que todo es vibración y no me vibra y no estoy con él. O sea, reencarnación, la fuerte aquí en México. Todo mundo cree en Guadalupe, la Virgen Morena. ¿De dónde sacaron el certificado de eso? ¿De dónde sacaron la certeza de eso? ¿Quién les dijo? ¿No? Entendemos quién les dijo, pero ese es el punto, el origen de eso. El que cree en los santos de la institución católica romana, ¿no? Creen muchísimo en eso. Y cualquier otra falsedad, ¿no? Alá, Buda, aberraciones todas. El engañador se ha dedicado a darnos muchas opciones equivocadas en qué creer. Pero al final de cuentas, tú que me escuchas hoy, tomarás alguno de esos caminos en base a tu fe, en base a esa sustancia. Pensarás que este es el camino correcto. Aunque no tengas nada de evidencia para sustentar lo que crees, la mente entenebrecida del hombre a sus escasos años de vida cree que sabe más que Dios, ¿no? ¿Cuántos años, unas décadas hemos estado aquí? Porque centenarios aquí no hay ninguno. No, yo sé más que el Dios infinito que creó todo el universo. En base a eso, yo voy a escoger alguna de estas mentiras del engañador. Me viene a la mente otro tema, a ver si con eso atrapo la atención de algún joven, pero este tema de los videojuegos. Podría ser cualquier juego, pero dado lo que dijimos en la oración, ¿no? Dado el tema de los dispositivos, las pantallas, todo lo que comentamos en la oración, muchos no estaban aquí. Imagina que tengas la oportunidad de hablar con el diseñador, el programador que hizo tu juego favorito. Siendo joven, ¿no? Entiendo que no para todos es aplicable eso, ¿no? Quisiera alcanzar a algún joven. Estás hablando con el que creó tu juego favorito, el que te encanta. Estás así atontado con ese juego, es increíble para ti ese juego. Procedes a explicarle al diseñador, el que hizo el juego, cómo se vence mejor o cómo vas a vencer el juego si es que no lo has vencido todavía. Yo te voy a explicar, déjate explico cómo. Y ya le explicas y entonces el diseñador te dice, pues es que por ahí no es, o sea, en ese mundo, en ese nivel, en esa parte, no vas a vencer el juego, ahí no termina, por ahí no es. Pero tú estás así, por aquí es, yo estoy seguro. Él hizo el juego, ¿cómo no vas a ver más que tú por dónde es o cómo es la forma correcta de vencer el juego? ¿No? Así estoy ahí en el Nintendo, no quiero decir ni, es toda la semana tratando de quitar ejemplos mundanos de cosas, pero la consola que tú quieras y el juego que tú quieras sea en el dispositivo, ¿cómo vas a saber más que el que hizo el propio juego? ¿Cómo? Le decimos a un niño, ¿no? Cambiando de analogía, no juegues con fuego, no lo toques, te vas a quemar. ¿Qué pasa? Se queman, ¿no? Se queman, o sea, por más que les decimos, ellos dicen, no, está bien interesante el fuego, como que baila, pum, se queman. Esperamos
que después de todas las amonestaciones sea una quemadita, ¿no? Pero hay casos trágicos en donde ese es el fin de una persona joven, ¿no? Yo que soy papá y ahora de ese tipo de cosas ya las había olvidado todas y ahora hay que volverlas a aprender. Ya son adolescentes, todavía no me toca eso, pero pues yo también fui adolescente y todos ustedes también. El papá que nos ama nos dice, no es por ahí no es. Eso no, ese no es el camino, te lo firmo, te doy el certificado, me pongo de rodillas, créeme, por ahí no es. Ahí vamos a estamparnos, ¿no? Esperando que la estampada no esté tan grave, ¿no? Pero ese tipo de ejemplos son facilísimos de creer, ¿no? La respuesta, no, mis papás nunca me dejan hacer nada, nunca me dejan divertirme, ¿no? Cuando este es el punto de un adolescente que no logramos transmitir, no lo logramos transmitir. ¿Tú crees que tu papá te ama más que todo? ¿Te va a llevar por mal camino? ¿Te va a tratar de decir, no, mira, déjalo acomodo para que se vaya a estampar, se vaya al desfiladero? Claro que no. O sea, humanamente hablando, es obvio para cualquiera que tiene un poquito más de edad que lo que nos estaba diciendo nuestro padre es el camino correcto, pero no, ahí nos vamos a estampar, ¿no? No lo queremos creer por nuestra fe es nula hasta que nosotros vamos y nos estampamos. Esto es diferente. Lo que quisiera recalcar es que Adán y Eva no andaban jugando con cosas tan insensatas como creer que Dios no existe. Ese punto es increíble, ¿no? Mucho menos el diablo. En ambos ejemplos de desobediencia, en ambos casos partieron del hecho de que Dios existía. No solo de que Dios existía, ellos lo vieron y hablaron con Él cara a cara. O sea, el tema de la fe, todo el mundo es como, lo quiere reducir a lo del versículo de Hebreos, el más simple, ¿no? No, ¿Dios existe o no existe? ¿Cómo crees? O sea, claro que existe. Estaban en una encrucijada de fe habiendo recibido instrucciones directamente de Dios personales. Es que nos vuela la mente, ¿no? Menciono esto porque tantos ponen esta excusa de que es que ¿por qué no se me abre el cielo? Aquí en Sándalo ahorita, ¿por qué no? Yo que no creo, se me alumbra así un círculo rojo en la pared con mi nombre que dice cree. ¿Por qué no? Piensen en todos los que vieron milagros de la mano de Cristo mismo. Alguien que no podía ver, alguien que no tenía voz, vieron cara a Jesús. Vieron que obró milagros. Y, o sea, milagros no un milagro así de, dicen que ellos mismos, le predicó a 5,000 y de los 5,000, ¿cuántos creyeron? ¿No? Y ¿no? Se vuelve minúscula, ¿no? Microscópica la cantidad. Eso significa que todos los que están buscando algo milagroso de la mano de Cristo, o sea, milagroso para poder creer, pues ese no fue el caso de Adán y Eva. Y vean las consecuencias. Lo mismo con Adán. No hay ninguna diferencia entre Adán y Eva y tú, ninguna. Las condiciones son idénticas y probablemente mucho más favorables para nosotros, mucho. Estamos en esta encrucijada igual a ellos. ¿Vas a creerle a Dios o no? La única diferencia entre ellos y tú es que ellos perdieron la perfección, probaron las amargas aguas del pecado después de haber probado las dulces aguas del reino perfecto de Dios. O sea, ellos estaban perfectos y no sabían, regreso al tema, no sabían que era no estar en la presencia del Señor, no sabían que era no estar en la presencia perfecta de Dios. Nosotros es al revés, ya hemos probado las amargas aguas del pecado,
de vivir en un mundo caído, alejado de Dios, lleno de muerte, dolor, mentiras, maldad. O sea, a nosotros nos queda clarísimo lo que es estar lejos de Dios. Lo que debemos creer es que Dios es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Tanto así que envió a Jesús, su propio Hijo, a pagar el precio necesario para que alcancemos la vida eterna en gloria con Él. Esta es la encrucijada. Todo o nada. Vida, que es todo, en todos la ejemplificación que acabo de dar, cualquiera que te haya gustado y cualquiera que te quieras inventar, es todo o destruye esa idea porque, como dicen Eclesiastés, los que están en la tumba no saben nada, ni artífice, etcétera. Muerte o vida. A diferencia de Adán y Eva, nosotros tenemos el gran privilegio de saber qué es la muerte. ¿No? Igual Satanás. Por eso se enojó. ¿Cómo que por esto me vas a...? Estoy especulando, ¿no? No me vayan a citar. Es mi opinión de lo escaso que tenemos en Isaías, ¿no? En contraste con ellos, nosotros todos hemos vivido la diferencia entre nuestro amigo, familiar o ser querido y el ataúd. O sea, a nosotros nos queda blanco, transparente, clarísimo. Todos estamos muriendo. Por fuera de los más pequeños que aún no llegan a madurez, todos podemos ver cómo año con año nos acercamos un poco más a la muerte. Nosotros sí sabemos qué es la muerte. Aquí en la tierra tenemos incontables ejemplos a nuestro alrededor donde perdieron todo, estando aquí, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo humano, hablando a simple vista en esta tierra. No necesitamos ejercer nuestra fe para poder ver que se puede tomar el camino equivocado, el camino que no dará resultados. Burdamente, dudé hasta poner el ejemplo, pero está el que le apostó todo al equipo favorito, todo. Bueno, esta voy a ganar y me voy a hacer millonario. ¡Pum! Perdió todo, ¿no? Todos conocemos a alguien así y si no, por lo menos ahí en el TikTok, ahí sí pueden ver ese tipo de cosas, ¿no? Igual en algo como, vas a trabajar con un proveedor nuevo, nunca has trabajado con él, no tienes referencias, le das el anticipo. No entrega nada, perdiste toda la lana. O sea, claramente nos podemos equivocar. Estamos en la escuela en donde esta lección es una y otra y otra y otra vez. Lucas 9:25. Pues ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿No? O sea, ahí lo tenemos. Cristo mismo, y eso no es, es que no creo que en el infierno. Cristo mismo está diciendo, se destruye a sí mismo. Dios nos dejó su libro, este libro, la palabra de Dios. En él, Dios nos explica todo. Todo esto que estamos hablando está bien explicado aquí. Nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos explica que estamos condenados a muerte porque Adán y Eva pecaron. Pero así como pecaron ellos, nosotros también hubiéramos pecado igual.
Y todos, absolutamente todos, no nos quedamos con la culpa de Adán y Eva. Todos adquirimos nuestra propia culpa, pecando por nuestra propia voluntad. Hemos escogido de voluntad propia violar las leyes de Dios. Dios nos dio las reglas en su libro, las reglas para vida. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, para quien no lo sepa, los voy a enumerar todos. No tengas dioses ajenos delante de mí. Ahí está la institución católica romana. No adores ningún tipo de ídolo, ningún tipo. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hoy, hermanos, pasa más en el inglés que en el español. Usan el nombre de Dios en vano todo el tiempo. Es como, ¿qué pasó, hermano? Es como lo más fundamental, pero acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todos los que sí se están congregando aquí hoy están cumpliendo con eso. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies, los 10 mandamientos. Pero Cristo nos dio un resumen mucho más simple. Mateo 7, versículo 12. Mateo 7, versículo 12. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la enseñanza de todos los que enseña, todo lo que enseña la ley y los profetas. Eso en su nueva traducción viviente. Más adelante, también en Mateo, Cristo le dice a los fariseos que no quieren creer, Mateo 22, 37, Jesús contestó, amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Como podemos ver, en base a las reglas del Antiguo Testamento y del Nuevo, no hay nadie que pueda decir, he cumplido todas las reglas establecidas. Dios mismo nos dice en su palabra, Romanos 3, versículo 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si todavía tenemos la audacia de decir, no, yo sí, todo lo que acabas de decir está bien, ve y vende todas tus cosas y regresas, ¿no? Como le dijo Cristo. Pero las cosas, hermanos, este es el fundamento. Las cosas no tienen que ser así de negras. Este libro no es un libro de condenación, es un libro de esperanza. Es un libro lleno de maravillosas promesas, mejores que cualquier cosa que te puedas imaginar. Es esperanza, claro, para el que deposita su fe en el lugar correcto. En su infinita sabiduría, Dios no nos dejó a la deriva. Sí estamos condenados a muerte, pero Dios no dejó así las cosas. Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Otra que hay que meditar. Antes de la fundación del mundo, antes de que siquiera existiera Adán y Eva, este plan de redención ya existía. Juan capítulo 3, versículo 16, probablemente el versículo más citado, pero vamos a leer completo para que no esté mal citado. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esperanza, es de esperanza. En el 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree, apistia, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, luz, lo podemos ver, no está oculto, no sabemos qué es lo que no va a pasar, sabemos lo que va a pasar. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren que Dios les diga, eso está mal, ¿sabes que está mal? Condenado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí el concepto de fe sin decir fe. Aquí está todo el resumen. Hemos pecado, estamos condenados a muerte, pero Dios envió a Cristo Jesús, su unigénito Hijo perfecto. No merecía morir en la cruz. Sin embargo, por amor vino a pagar el gran precio para rescatar nuestras almas. Es regresando a la analogía del papá, explicándole al adolescente, en amor, desde antes de la fundación del mundo, amó. ¿No? Esto, la gente quiere escudarse con, no, es que ¿por qué todo es tan negro? La Biblia no es un libro de esperanza. Ni siquiera sabríamos que el mundo es negro. Todos los conceptos de infierno y demás son gracias a que existe este libro. Te exhorto hoy, no creas las tonterías del engañador. Su paga va a ser muerte. Muerte segura. Cree ¿en qué? En Cristo. Pon tu fe en Él, créele a Él. Todos sabemos lo feo que es vivir en este mundo y no creemos en Cristo, ¿no? Está evidente, las tinieblas están todas a nuestro alrededor. Cree en Cristo. Si no creemos en Cristo, la cosa solo se tornará peor. Sin Él tan solo nos espera el infierno. El engañador dice, no te preocupes, no hay infierno. Y si hay, no puede ser tan malo como dicen. Te aseguro que sí hay infierno. Tan seguro hay que Dios tuvo que morir clavado en una cruz. Si no hubiera infierno, ¿por qué habría pagado Dios mismo en la cruz para rescatarnos? ¿De dónde nos vino a rescatar? O sea, vino a rescatarnos y tuvo que estar clavado en un madero porque íbamos ¿a dónde? A la perdición. Si pudiésemos ser rescatados pagando el precio de alguna otra forma, Dios lo hubiera hecho. Desde antes de la fundación del mundo planeó todo. O sea, si había una forma de pagar ese precio, te deposito, ya quedó. Así no es, o sea, no podemos despreciar, por ahí va el tema como del universalismo, no puedes despreciar el increíble costo que Dios pagó. No fue ahí te va. Vino Él personalmente. Se sometió a muerte en la cruz porque nos ama. Porque nos ama.
La realidad es que Cristo murió por pecadores como tú y como yo, que reconocen y se arrepienten de haber pecado contra Él. Reconocen que sí están mal y se someten a Él como su Señor y Salvador. Cristo murió por los que ponen su fe en Él como la única esperanza. Esa hay que repetirla. Cristo murió por los que ponen su fe en Él como su única esperanza. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. O sea, estamos llamados a evangelizar la buena noticia, no es la condenación, es la buena noticia. Para los que sí creen en Cristo, todo se pondrá mejor. Los que ponen su fe en Cristo no perderán su recompensa. Nuestro texto inicial, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú qué crees? ¿No? Adán y Eva no tenían que creer que existía Dios, pero Hebreos, en la sabiduría de la Escritura, multitud ni siquiera creen en Dios. ¿Dios existe? O sea, hazte ese autoexamen, el más básico. ¿Soy o no creyente? ¿Cristo vino por ti? ¿Sí o no? La más básica. ¿Dios existe? ¿Cristo existe? Si existe, ¿Dios es bueno? ¿Cuánta gente no cree que, bueno, sí existe, pero no es bueno? ¿No? Es el papá cuando le dijo, no, sí nos puso. Dios me ama, o sea, existe, es bueno, me ama. Cristo murió por mí. Ese autoexamen, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar a nosotros. ¿Es tu Señor y Salvador? O sea, cualquiera de esas preguntas, si la respuesta es sí, si tú haces ese autoexamen y tú dices, sí, Cristo, Dios sí existe y sí es bueno, y yo sí creo que Cristo murió por mí, ahí no te puedes quedar. Es como, pues sí existe. Entonces, si sí existe, tan existe como tú y yo, ¿no? Tienes que actuar en base a esa información. O sea, si realmente crees, regresemos a esto. La única razón por la que sabemos que existe la vida eterna y que por medio de Cristo es alcanzable esta vida eterna es por medio de la palabra escrita de Dios, este libro, las Santas Escrituras. Entonces, si sí crees, no te puedes quedar ahí. Aquí está el manual. No sabes cuántas veces he evangelizado, o sea, he compartido con alguien. Sí creo, soy creyente. Y entonces, ¿cuándo fue la última? No son ni dueños de una Biblia, nunca han tenido una Biblia en la vida, ¿no? No, yo sí creo, no me ataques. Yo sí creo, ¿no? ¿Qué crees? Adán y Eva también creyeron que Dios existía, también creyeron que es mucho más que creer que Dios existe. Nos dice Cristo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Y estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Es Cristo mismo el que vino a salvar diciendo que sí hay perdición. Entonces, si soy creyente, Cristo sí vino por mí, o sí creo en Dios y sí es bueno, y sí creo en Cristo, o que Cristo me ama, dice que muchos van a la perdición.
Entonces, ¿cómo puedes negarlo? Ni siquiera podríamos saber que existen las dos cosas si no fuera porque tenemos el libro de esperanza. Todo el mundo se quiere ir a lo supernegativo siempre. Es un libro de esperanza. No estamos a la deriva. Quisiera compartir 1 Corintios 2, capítulo 14. Capítulo 2, versículo 14, no sé si dije eso bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin esto no se pueden discernir. Y les quiero compartir algo que para mí es muy personal. Desde muy pequeño yo crecí leyendo y estudiando este libro, escuchando historias en la escuela dominical, incluso lo estudié como materia escolar, ¿no? Cada año tenía 2 o 3 libros teológicos que había que leer. Sin embargo, leer este libro sin fe te dejará completamente confundido. No entenderás nada de lo que está escrito en este libro si lo lees como cualquier otro. Yo personalmente, el día que comencé a leer este libro con fe, todo cambió. Puedes saber muchísimo de la palabra, muchísimo, pero estás como Adán y Eva, prefiero la muerte. Dame el fruto prohibido, yo quiero el fruto prohibido. Cuando leas este libro creyendo que Dios mismo lo escribió y Él mismo tiene un mensaje personal para ti, personal para ti, todo cambiará. Si lo lees como, ay, pues a ver qué dice, no, pues lees algo ahí. Así no se puede leer la Biblia. Si no crees que esto es la palabra de Dios, nada cambiará. Si lo lees en fe, debes estar seguro de que Dios te va a hablar por medio de él, tan seguro como estás respirando. Todos los que no creen no han hecho eso, literalmente. Ninguno ha ejercido la sustancia, la acción, el certificado, ninguno de cómo tradujeron todos esos, ¿no? En este libro encontrarás el mensaje que te hará descansar. Nos describe este libro lo maravilloso que es Dios quien nos creó. Es un Dios bueno y justo. ¿Cuántos aquí en México quisiéramos justicia? Es bueno y justo, todopoderoso, santísimo, soberano, omnipotente. Él hará lo que Él quiera. Santísimo, no hay mancha en Él. Es omnipresente. Aquí estamos reunidos más de 2 hermanos congregados, aquí está el Espíritu Santo con nosotros, pero no solo está, sabe por qué vinieron todos hoy. Porque los obligaron, porque para quedar bien. O sea, no solo está presente, sabe las intenciones y la mente de cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios es sin principio, sin fin, y al mismo tiempo sabemos que es alfa y omega. Es inmutable, significa que hoy me ama y me va a seguir amando. Me amó antes de la fundación del mundo y me sigue amando por siempre. No es como nosotros, titubeando. Dios es misericordioso. Ha tenido mucha misericordia con todos los creyentes que están aquí presentes. Es un Dios que ama más y mejor que cualquier otro ser
del universo. Más y mejor ama. Pero no me creas a mí. Yo no soy el portador, yo solo soy la bocina. Créele a Dios, compruébalo por ti mismo. Lee en fe este libro y lo comprobarás. Verás las maravillas que hay en esta palabra. Cualquiera que nunca lo ha leído, léanlo. ¿Encontrarás a Dios ahí? Estás en una encrucijada igual que Adán y Eva. ¿Vas a creer tu propio entendimiento? ¿Te vas a ir por donde yo siento que es por acá? Igual que el que le apostó a su equipo favorito y ¡pum! Todo perdió. ¿O vas a creerle a Dios? ¿Le creerás a la muerte? ¿Le creerás a la vida? Mateo 16, versículo 26, 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Quisiera cerrar, hermanos, con unas palabras para quien sí cree. Para quien sí cree todo lo que, o sea, todos los que sí creen están de, ay, qué aburrido. Ya esto, estamos en el pre-first, ¿no? O en el pre-kinder. Me ando adelantando aquí con las hojas. Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podemos tener obras sin realmente tener fe. Es decir, podemos estar motivados por las cosas equivocadas. Podemos venir aquí, incluso podemos leer la Biblia, como yo. Estaba obligado porque era una materia de la escuela, te toca leerlo y hace el resumen del capítulo, ¿no? ¿Y qué sabiduría, qué me aprovechó eso? ¿No? Haciéndolo sin creer, haciéndolo como mecánicamente, como si estuviera haciendo un resumen de cualquier libro humano. No podemos realmente tener fe y que esa fe no esté acompañada de obras. O sea, puede haber alguien que tú dices, órale, viene súper seguido, siempre está aquí, es súper aplicado fulanito. Podría estar haciendo eso y que no haya fe real en él. O sea, podrían mostrar, hacer la falsa fe o la fe, están confiando en otra, tienen un motivo alterno, entonces parecería que tienen mucha fe. Pero el que sí es creyente tiene que tener obras que sustenten su fe. Tú y yo estamos como creyentes. Mira, nos faltó poner el anuncio del celular. Como creyentes, estamos igual que Adán y Eva. ¿Creemos en Dios? Sí, pues Adán y Eva también creían en Dios. O sea, de viva voz. Quien dice ser creyente no basta con solo decirlo. Hemos estudiado muchas semanas con el pastor Tomás este tema de la fe fuerte y la fe débil. Sin duda,
La fe verdadera, la más pequeñita, alcanza salvación por medio de Cristo. Sea cual sea nuestro nivel de fe, tenemos que seguir actuando, ¿no? La más pequeñita nos puede salvar, pero si sí creemos, es mi argumento de no te puedes quedar ahí. ¿Qué estamos haciendo como creyentes que sí creemos? Dios sí es bueno, Dios sí existe, Dios sí pagó el precio. Si somos creyentes, tiene que ser evidente en nuestras vidas, como si fuera la sustancia, ¿no? Lo que estaba tratando de comunicar, viendo todas las versiones de todas las formas en que en diferentes tiempos trataron de poner la fe en una caja. Hay quienes han asistido aquí con nosotros durante décadas, jóvenes y grandes. Vienen ya de forma mecánica, escuchan el mensaje lleno de joyas preciosas al saco roto. Si has asistido aquí a Sándalo domingo tras domingo, ¿todavía no has escuchado suficiente para creer? Aquí estás, ¿no? O sea, estás mostrando mecánicamente aquí estás y decimos o pensamos, pues es que él, pues si viene, entonces ha de creer, pero no cree. O sea, estamos hablando del hipotético que no cree. Todos los domingos están escuchando esto que nos llegamos al pupitre a dormir, ¿no? Qué flojera la clase del domingo, ¿no? El mensaje, el sermón. ¿No hemos escuchado lo suficiente para creer todavía? Ya no somos menores de edad, ¿no? Lo digo en mi caso porque pues crecí con muchos, ¿no? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos todos? Me vienen a la mente cosas, pero si tú eres un creyente verdadero, la profesión de fe no es para los demás creyentes. La profesión de fe es para el mundo que te conoce. Todas las personas a tu alrededor, la palabra refiriéndose no tan solo a creyentes, no creyentes, a todos los que están a tu alrededor, como si tú fueras el centro del universo, es para ellos esa estuvo buena. Es para ellos tu profesión de fe, no es para los creyentes. Hay que dar testimonio de la gran obra que Cristo obró en nuestros corazones, en nuestras vidas. Estás como Adán y Eva. Tal vez sí valga la pena probar el fruto prohibido. Tal vez la muerte no es para tanto. O sea, como creyentes es lo mismo. O obviamente los que realmente son creyentes, pues ya saben todo eso. Pero hay muchos que parecerían ser creyentes y no lo son. Y eso es lo que están haciendo. Con toda la información, con todos los certificados de sí es la muerte. Tal vez sí valga la pena. Tal vez sí, un ratito. Regresemos al texto ya casi cerramos. Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Y vamos a leerlo desde antes, que yo no tengo aquí bien registrado. En el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, si tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. O sea, puedes tener obras muertas. A los demás parecería estás haciendo la fachada del cristiano. Solo es la fachada. Y eso aplica para el texto inicial, Hebreos 11:6. ¿Cómo vamos a agradar a Dios sin fe? ¿Por qué estamos haciendo una fachada de ser creyentes y acumulando muchas, humanamente hablando, obras buenas si no tenemos fe de verdad? ¿No? Eso aplica para todas las personas que vienen aquí por la novia, porque el papá, porque tengo algún interés monetario, porque
no tengo amigos y es el único lugar donde alguien me hace caso. Ahí nadie sabe las intenciones reales. Referente a ese tema, hermanos, la conclusión es que es una bendición que vivamos en este mundo caído. O sea, todo es como, es que ¿por qué todo es como es? Dios nos ha dado la oportunidad de ver qué es vivir alejado de Él. En su gracia común, las cosas son pasaderas para todos los que estamos aquí, ¿no? Seguimos vivos. Tenemos que creer que las cosas son como son, porque así es mejor. Dios sabe por qué hizo el mundo como es, ¿no? Todo el mundo quiere decir, es que ¿por qué dejó el fruto en el Edén? Porque así fue mejor, porque así tenía que ser. Otra vez regresamos al tema de, en nuestros escasos décadas de haber vivido, no entendemos, no sé qué. Dios sabe lo que está haciendo, está en control. El mundo es exactamente como necesita ser para que tú y yo creamos, exactamente como tiene que ser. Y porque todos quieren decir, es que ¿por qué nos abre el cielo y me dice a mí? No, el mundo es exactamente como tiene que ser para que tú y yo creamos. Eso es, pero pues si no leemos con fe, hay mucho trabajo por hacer. Es el último domingo del 2025, todos esperaban bueno, no sé si es light o no mi sermón, pero algo relacionado a eso, ¿no? Como se estilaría en todas las iglesias. Esforcémonos para recibir el galardón, la recompensa que Dios nos promete como creyentes. La recompensa no es para el que no cree. Estamos en esta gran ciudad de México, 25 millones de almas, probablemente más, pero digamos que 25 millones de almas viven en esta zona metropolitana. Hay mucho trabajo por hacer, hay que hacer una diferencia en el reino de Dios en el 2026. Relacionado a lo que hablábamos en la mañana, ¿cuáles son los propósitos? Y por último, de verdad ya es casi lo último. Sé que ha sido repetitivo. Dios decidió que estuviera 700 veces el tema, hablando directamente del tema de la fe en la Biblia. Es el tema de toda la Biblia, de portada a portada. Y muchas más veces, si contas todas las veces que se implica la fe en lo que están hablando. Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe chiquitita, dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará. Y nada os será imposible. Aquí Cristo no nos está hablando o no le está hablando a alguien que no creía, le estaba hablando a sus discípulos, igual que Adán. O sea, claro que existe Dios. Y la extensión de la promesa que nos da Jesús es verdaderamente increíble. Mover una montaña. Para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos visible a la mayoría de nosotros el Popocatépetl. Yo que estoy en la construcción, ni con todas las máquinas del país y toda una vida podría mover el volcán, ¿no? Con toda la ingeniería, fuerza humana, ¿no? Mis cálculos son como 11,000 años
Con toda la tecnología, todo el mundo dice, ay, aviéntale un CAT y ya queda, ¿no? Con todas las del país. Pero este es justo nuestro tema. Sí se puede mover esa montaña. Para el que cree, es más que posible mover la montaña. Sé que muchos de nosotros aquí tenemos montañas que necesitamos mover. Montañas de salud, montañas en tema económico, montañas que sobrepasan fronteras. Y claro, todos tenemos montañas de incredulidad en nuestra familia. Son montañas precisamente porque Dios quiere que ejercitemos nuestra fe. Quiere que nos pongamos de rodillas y reconozcamos que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Muchos de nosotros ya hemos vivido incontables veces de los creyentes en donde sabemos que se movieron montañas. Cosas que dices, es imposible, no hay manera, ¿no? Todos los contactos te dicen, no, eso va a ser una bronca, no se va a poder. Y se movieron las montañas. Ahí la fe, pongámoslo así, ahí está el certificado de la fe. Todas las veces que un creyente ha depositado su confianza en Dios y posteriormente ve el resultado, la respuesta a la oración, ahí se va consolidando la fe, la sustancia de la fe, generando una especie de retroalimentación positiva en la que llega la adversidad, confiamos en Dios, salimos de la prueba y ahí nuestra fe se vuelve más sólida, más fundamentada en Cristo. Este círculo virtuoso de la fe es como entrenar en el gimnasio. Entre más pongamos nuestra fe en Cristo, más fuerte se vuelve nuestra fe. Los exhorto, hermanos, hay que leer el capítulo 11 de Hebreos completo. No es mi parafraseo que acabo de intentar hacer. Uno tras otro, ya llega al punto donde dice, bueno, ya no voy a decir más porque tendría que, es otra Biblia entera, ¿no? Y eso ya está registrado. En Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En el versículo 15, la oración fue con fe. Porque Elías tuvo fe, vio milagro tras milagro. Y el más, que para nosotros es mover una montaña, lo más increíble, subió al cielo en un torbellino de fuego, ¿no? Un huracán de fuego, Segunda de Reyes 2:11. No es coincidencia que en el capítulo 11 de Hebreos nos señala a Elías. Ve a leer a Elías, ¿no? Ve a ver qué hizo. Milagro tras milagro en su historia, uno tras otro. Subió en un huracán de fuego al cielo sin morir. Nos está mandando ahí, porque así son las cosas, precisamente con toda intención nos está mandando ahí. ¿Cuál alentadoras son todas estas historias que encontramos aquí? El que cree.
encontrará aquí, me vienen tantas cosas de diferentes historias que son increíbles, ¿no? Más de las 700 veces que Dios habla de esto. David contra Goliat. Shadrach, Mesach y Abednego, sí entró al horno de fuego. No dice que tuvieron fe, dice que entraron, ¿no? Y luego en Hebreos nos dice, entraron porque tenían fe. Hemos estado estudiando tantas semanas orando la palabra. Aplícate las promesas, ¿no? Me encantan estas Biblias nuevas que salieron de la Biblia de promesas, donde vienen ya resaltadas. O sea, no quiero, nada más estoy cabizbajo, necesito que Dios ayude mi incredulidad. No tienes que hacer un esfuerzo. Cada una que está subrayada ya desde la impresión, una promesa de lo que hemos estado escuchando con el pastor, creo que van como 40, ¿no? Todo eso entra perfectamente con el tema de la fe. Perfectamente encaja para el creyente, para el que tiene fe. Perfecto. Hermanos, estudiemos las innumerables promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Pidamos en oración, con fe, como lo hizo Eliseo. Creamos, como lo hizo Elías. Creamos. Y Dios moverá montañas. Vamos a orar.